Un pacto para vivir. Un pacto para vivir. Columna de análisis de la realidad. Reflexiva. Comportamiento cívico. Compromiso social. Descripción de ONGs. El día a día de la convivencia entre vos y el resto. Un pacto para vivir. Ya estamos en nuestra columna Un Pacto para Vivir y tenemos el gusto de poder conversar con María Cortelezzi, directora del área de Educación y Desarrollo de la Fundación Cimientos. ¿Cómo estás, María? Catalina Castro es mi nombre. Hola, ¿qué tal, Catalina? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Muy bien, estoy muy bien. Gracias a ustedes por llamarnos. No, por favor, María. Bueno, para los que por ahí no están tan empapados de lo que es Cimientos y cómo trabaja, vayamos al principio. ¿Cuál es la misión que tiene o el objetivo que tiene la Fundación? Mira, nosotros estamos trabajando, justamente cumplimos 18 años y hace 18 años empezamos a trabajar con una misma visión que tenemos hoy, y es que todos los chicos de nuestro país tengan las mismas oportunidades educativas, que puedan transitar una trayectoria escolar completa, tal como lo exige el sistema y como es su derecho, ¿no es cierto? Poder transitar la escuela primaria y la escuela secundaria y finalizar y tener además una educación de calidad. Y trabajamos por esto, sobre todo en la escuela secundaria, que es el nivel donde se perciben las mayores problemáticas que hacen a lo que es la trayectoria escolar, a lo que es el estar en la escuela. En la escuela secundaria justamente es donde hay mayor abandono escolar y nuestro eje de trabajo está puesto en ese lugar. ¿Y cuáles serían las problemáticas principales por las cuales un alumno en la secundaria deja la escuela? Está muy bien como le estás preguntando de problemáticas principales, porque cuando hablamos de abandono escolar sería muy difícil poder identificar una sola cuestión. La verdad es que el abandono responde a una multiplicidad de cuestiones que tienen que ver con cuestiones de cómo transita el alumno a la escuela y cómo le va en la escuela, pero también cómo esa escuela lo recibe y cómo esa escuela hace que ese alumno se sienta cómodo en esa institución y que tenga un espacio de crecimiento y de reconocimiento en ese lugar. Y también hay otras cuestiones que impactan, como son, por supuesto, la cuestión familiar o las problemáticas familiares que pueda estar transitando un alumno, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, donde también la cuestión económica es una cuestión que aqueja mucho a las familias, y sobre todo en la escuela secundaria muchos de los chicos se pueden ver necesitados de salir de la escuela para colaborar con su familia, y desde el lugar del trabajo, pero también desde el lugar de estar en la casa acompañando a familiares o cuidando hermanos, ¿sí? Entonces son muchísimas las variables que inciden, y por eso es tan importante trabajar con la multiplicidad de actores que pueden rodear a un alumno en la escuela. Entonces trabajar con la escuela, con los directores, los docentes, pero también involucrar a los padres en lo que es la educación de los chicos. Claro, porque yo me imagino que un chico por ahí con necesidades básicas no cubiertas, quizás ir a la escuela ya es un gasto, ¿no? Lápices, útiles, colectivo, guardapolvo. Sí, no solamente, claro, es un gasto de por sí, lo que implica ir a la escuela y también lo que se deja de hacer por ir a la escuela, claro, ¿no? Sobre todo cuando los chicos son más grandes, y sobre todo también, como se empieza a ver en las últimas también estadísticas, cuando uno lo ve desagregado por sexo, por varón y mujer, por ejemplo, que los varones abandonan más la escuela, que tienen un ingreso más temprano en el mercado laboral. Entonces, sí, por supuesto, es muy difícil, pero al mismo tiempo se sigue observando en las familias un fuerte valor por la educación. Claro. Y además, partamos de la base de que la educación es un derecho. Entonces, tanto la escuela como toda la comunidad tiene que generar las condiciones para que ese derecho pueda ser cumplido. Pero sí, es muy difícil, y el abandono escolar está muy presente, y sobre todo está muy presente en la población más vulnerable. Y eso es sobre lo que más hay que trabajar, porque hay algunos sin un título secundario tiene posibilidades de exclusión, sobre todo de exclusión del mercado laboral, que están probabilidades de crecer como ciudadano, que otros que sí que tienen el título. Claro, totalmente. Y cuando ustedes
acompañan a algún determinado alumno, o sea, esos casos se va como armando un perfil del alumno, cuáles son sus necesidades, cuáles son los chicos que ustedes acompañan. Mira, te cuento, nosotros iniciamos nuestro trabajo en cimientos, como te comentaba, hace 18 años, con un programa que es el programa Futuros Egresados, que sí focaliza en escuela secundaria, que trabaja en escuelas estatales, y lo que busca es llegar a aquellos chicos que por su situación familiar, sobre todo del hogar, tengan alguna situación de riesgo de abandonar la escuela, que por más que tengan la intención de seguir, pueda presentarse la situación de abandono escolar. Entonces buscamos a estos chicos, los invitamos a participar del programa, que cuenta con una beca económica, una transferencia económica mensual, pero que está atada a un acompañamiento educativo, que es como una tutoría, ¿sí? Claro. La tutoría es a cargo de gente, profesionales de cimientos, que se acercan a la escuela y tienen entrevistas con el alumno y con un responsable adulto. Y ese responsable adulto puede ser el papá, la mamá, un hermano, alguien que pueda comprometerse con la educación de ese alumno. Y en ese grupo de 3 personas, que son el tutor, el alumno y el responsable adulto, que es este referente del alumno, se trabaja fuertemente en cuestiones escolares, que no son los contenidos, es decir, no es una clase particular la que se le da al alumno, sino que lo que se trabaja fuertemente sobre habilidades, llamamos nosotros, socioemocionales, que es, por ejemplo, como planificar, organizarse, trabajar sobre la autoestima del alumno, cómo sentirse que el alumno puede, ¿sí? Claro. Por más que le vaya mal en una materia, él tiene que entender que si se esfuerza y si lo trabaja, puede mejorar. Sí, se trabajan estas cuestiones que hacen a empoderar más al alumno en el estar en la escuela y aprender qué significa estar en la escuela secundaria. Esto es lo que trabajamos nosotros con los chicos a lo largo de la escolaridad, y si ese alumno cumple con ciertos compromisos que se asumen, como por ejemplo que esforzarse en los estudios y participar de los encuentros, bueno, este alumno a lo largo de la escuela secundaria puede seguir participando del programa. Hay chicos que han participado durante toda su escuela secundaria, por ejemplo, del programa, y se han recibido, y para nosotros eso es el mayor logro, ¿no es cierto? Totalmente. Y desde hace 18 años que ustedes están trabajando en este ámbito, ¿qué notan en estos 18 años de trabajo? Es decir, ¿ha habido una mayor vulnerabilidad en el sistema? ¿O se ha reforzado? ¿Cómo han visto el transitar estos 18 años el tema de educación en el país? Mira, se ha visto ciertos avances en algunas cuestiones prioritarias, y también se ven que se profundizan algunos problemas en la escuela. Cuestiones para remarcar como positivas es que más chicos están en la escuela, y eso se ve. Digamos, nosotros empezamos a trabajar cuando la educación secundaria todavía no era obligatoria, y con la obligatoriedad de la escuela secundaria se ha logrado, digamos, que las escuelas, sobre todo la escuela secundaria, no sea una escuela solamente para unos pocos, sino que es una escuela abierta a todos, y eso es bien importante. Ahora, junto con eso, que es muy positivo, una cuestión que todavía sigue siendo un desafío, por más que hayan pasado bastantes años desde aquel 2006, cuando se promulgó como obligatoria la educación secundaria, es que a las escuelas les cuesta mucho lograr que los chicos permanezcan. Claro. Entran muchos, pero también son muchos los que se van de la escuela. Y este es un trabajo que para nosotros, si pensamos también en estos 18 años, nos llevó a pensar que no solamente es cuestión de trabajar con el alumno en la escuela, sino que también es necesario trabajar con los directores y con el equipo de gestión de la escuela. Y por eso también tenemos otras líneas de programas que trabajan con estas figuras, porque es muy importante lo que ese director puede hacer como líder para que la escuela toda pueda recibir y trabajar con estos alumnos que tal vez antes no estaban en la escuela secundaria. Claro. ¿Sí? Entonces me parece que estas cuestiones son cuestiones que hay que profundizar. Hay que seguir mejorando para tratar de revertir la situación de exclusión o de abandono escolar de los alumnos. Y también, bueno, vemos que como algo que tal vez no lo veíamos tanto antes, es que, bueno, hay muchas situaciones donde no hay clases por diferentes motivos, o paros, o las escuelas tienen problemas edilicios. Entonces,
muchas veces el transitar por la escuela secundaria es bastante como discontinuo, ¿no? No se puede garantizar que los chicos tengan clase todos los días. Este es un tema que también creemos que es fundamental que se trabaje más, que se lo mire más y que se vean cómo mejorar esa situación. Uh-huh. ¿Tienen ustedes la posibilidad, desde su lugar y su experiencia, tener conversaciones con los funcionarios a cargo de la educación a nivel nacional para tratar estas cuestiones que vos recién nos comentabas sobre el tema de los paros, o nos ha pasado acá en Provincia de Buenos Aires de venir de un paro, un feriado y de pronto capacitación docente, esas desinteligencias que por ahí hacen que un chico durante una semana tenga solamente 2 días de clases, o en otras cuestiones? Claro. ¿Están pudiendo tener ese diálogo con lo público? Sí, la verdad es que hay instancias de diálogo, y nosotros también lo que tenemos en Cimientos es un área de investigación y de evaluación que lo que intenta hacer es analizar todas estas cuestiones que nosotros vemos en la experiencia de trabajo y poder recuperar los aprendizajes y sistematizar toda esta información como para poder ser compartida, digamos, no solamente contar desde la experiencia de un caso, uh-huh, sino presentar estadísticas que hablen de esta población en particular, porque muchas veces cuando uno ve las estadísticas que existen o que están a mano para todos, son estadísticas que hablan de la población en general y no siempre de la población más vulnerable en particular. Y la verdad es que las problemáticas en educación son más profundas en la población más vulnerable. Y es necesario generar ese tipo de información. Nosotros trabajamos esas cuestiones y sí tenemos espacios donde poder compartir todo esto, y la verdad es que es muy interesante poder ver que en estos espacios hay acuerdos sobre estas problemáticas. No quiere decir, no es que no se ven estos problemas, sí se ven, pero bueno, son cuestiones que llevan mucho tiempo poder modificar y mejorar. Así que por eso el trabajo de cada uno, de todos los que formamos parte de esta sociedad, es importante en cuanto al tema de educación, ¿no? Y poner siempre el tema de educación como un tema prioritario para conversar, así como lo estamos haciendo ahora, y que yo te agradezco este espacio, porque lo que hay que hacer es ponerla sobre la mesa y seguir problematizando todas estas cuestiones. Buenas tardes, María. Mi nombre es Elisa. Hola, Elisa. Bien, hemos estado conversando con varios referentes del sector y nos habían dicho que, aunque la educación es un tema que, digamos, la gente dice que le preocupa, sobre todo en épocas de campaña, después como que en la realidad ocupa como un lugar no tan prioritario debajo de otras cosas, ¿no? ¿Ustedes de la Fundación consideran que esto es así o les parece que la sociedad en general es algo que le importa pero no se ocupa? ¿Cómo lo ven al tema? Mira, justamente hace poco hicimos también un relevamiento sobre este tema, y justamente lo que vimos fue eso. Cuando uno le pregunta a la gente cuál es el tema más importante hoy o que más te preocupa hoy, la educación ocupa el 5º o el 6º lugar. En los principales lugares lo ocupan la inseguridad, sobre todo cuestiones económicas, pero no la educación. Pero después cuando le preguntan, pero que si la educación es importante para el país, para el desarrollo del país, lo ponen como central. Claro. Entonces, lo que nosotros vemos es que cuando uno no cuesta ver a la educación en el día a día y en el hoy, ¿sí? La gente, cuando uno le pregunta por sus preocupaciones, lo principal que se ocupa es lo que lo afecta en el momento. Cuesta pensar en el largo plazo, y la educación muchas veces implica largo plazo. Claro. El tema es que, o lo interesante igualmente, es que se pueda seguir valorando tanto la educación, ¿no? Y por eso yo creo que en el último tiempo y en las últimas, sobre todo el último mes de campaña que estamos viviendo, yo veo que desde las diferentes opciones políticas se habló más de educación y se le dio más espacio a la educación, y eso lo tomo como algo positivo. Pero de nuevo, es una cuestión a seguir poniendo, como decía recién, ¿no? Seguir poniéndola en el discurso, porque la realidad es que si no trabajamos sobre esta cuestión va a ser muy difícil también que mejoremos como país si no ponemos todos los esfuerzos acá. Sí. Pero sí, es verdad que en el día a día cuesta verla como un tema central, como una preocupación a hoy, ¿no? En este momento, para cada uno de los ciudadanos. Hay en la página de Cimientos una nota que sobre la meta educativa para el 2021 de la OEA, que se plantea como objetivo que para el 2021 los alumnos tengan 12 años de educación de calidad. ¿Cómo nos ves como país de cara al 2021? ¿Llegamos a esa meta?
Y es un desafío grande, diría yo. Hay que ver también qué se entiende por educación de calidad, ¿no? Sí, pero sí. creo que algo inicial que tenemos que lograr, además, o sea, el tema de la calidad es prioritario, pero lo primero también que tenemos que lograr es que los chicos estén en la escuela, Claro. que los chicos tengan clase. Si logramos eso, va a ser más factible llegar a cumplir ese objetivo de educación con calidad. Me parece igualmente que hay algunas líneas que se están trabajando. Nosotros, como mencioné recién, el tema del trabajo con los directores que estamos haciendo en Cimiento, pero que también sabemos que hay otros programas que se están implementando a nivel nacional sobre el trabajo con los directores, y creo que ese es un eje estratégico. Trabajar con los directores me parece que es fundamental para lograr mejoras en la escuela. Así que si seguimos profundizando estas cuestiones, bueno, en una de esas no es tan inalcanzable ese objetivo. Bueno, María, fue muy interesante esta conversación. Muchísimas gracias por darnos parte de tu tiempo y contarnos cómo trabajan desde Cimientos. Y bueno, estás súper empapada con los números, así que nos has iluminado bastante la situación. Bueno, no, muchísimas gracias a vos, Catalina y Felisa, por darnos este espacio Cimientos de participación, y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Así que un placer conversar sobre educación y seguir poniendo el tema sobre la mesa. Gracias, María. Hasta siempre, ¿eh? Gracias, hasta luego.